Sí. Ok. Muy buenas tardes, aquí desde Austria. Mi nombre es Karin Hibaum, corresponsal internacional, y estamos con las entrevistas geopolíticas y hoy con Argentina. Tengo el agrado de presentar a un ex vicepresidente argentino, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien yo tuve la oportunidad en el año 2000 de conocer cuando, como cuerpo diplomático austríaco, llevamos grandes inversiones durante su gobernación a la provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás, Carlos, de Gaticuer, de todas esas que ya vamos a hablar? Estamos con el doctor Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, Carlos, gracias por esta nota, para mí muy importante porque me traes esos recuerdos de esos años donde la Argentina aún era muy activa a nivel internacional, ¿no? Y en ese momento, durante tu gobernación, en esos años 2000, y quiero recordar a una persona fallecida, pero que un gran amigo mutuo, que fue Miguel Ángel Santangelo, ¿no? Que gracias a él había sido el puente de quien nos había dado esas conexiones con ustedes. Y bueno, contanos un poco, Carlos. Te veo muy activo también, te sigo mucho y gracias por las notas que siempre mandás, que nos mandás en el exterior, que también las publicamos. ¿Cómo ves este tema hoy con respecto a la geopolítica argentina y qué expectativas ves? Vamos a hablar de dos potenciales o no potenciales candidatos, como sería Pinedo, perdón, yo no conozco bien el nombre, que sería quien ofrecería como canciller Patricia Bullrich, y también Diana Mondino del lado de Javier Milei. ¿Y quién te parece? ¿Cómo ves el tema de las elecciones? Bueno, desde el punto de vista de la política exterior, lo bueno es que ambos candidatos opositores plantean una relación con Occidente y una amplitud en cuanto a las negociaciones internacionales. Esto es sumamente importante porque estamos en 4 años que están terminando de oscurantismo en política exterior, de una política exterior absolutamente inentendible desde afuera del país. Yo sigo teniendo relaciones por las agendas como vicepresidente y ex canciller que tengo con los principales miembros de la política exterior europea y norteamericana, y siempre están muy desconcertados con lo que aquí ocurre. Tanto uno como otra son gente sumamente formada, y los dos candidatos están compitiendo con una ventaja hasta ahora significativa en lo que yo veo de Javier Milei sobre Patricia Bullrich. Pero en caso de que Milei no gane en primera vuelta y haya una segunda vuelta, la competencia entre ambos puede ser mucho más estrecha de lo que se imagina, porque quien va a definir en una segunda vuelta entre Milei y Patricia Bullrich es el electorado peronista, el electorado que hoy está acompañando en general por inercia a Sergio Massa, que tiene la grave dificultad para poder llegar a la segunda vuelta, de que ha elegido seguir siendo ministro de Economía y candidato en una economía que está navegando al 200% de inflación anual y que seguramente está muy cerca de una hiperinflación. Vamos a ver qué pasa después del domingo, porque el debate presidencial puede producir efectos cambiarios y también efectos en materia de inflación. Y luego el 22 de octubre, que es el momento de la elección, también va a haber consecuencias según si hay una definición en primera vuelta, que si hubiera una definición en primera vuelta es para Milei, o si hay una segunda vuelta entre Milei y Patricia Bullrich. Si hubiera una segunda vuelta entre Milei y Massa, que es lo que espera Milei, la diferencia en todas las encuestas a favor de Milei es de 30 puntos, con lo cual también quedaría definido el panorama presidencial que empieza el 10 de diciembre. Desde el punto de vista del electorado, el electorado en la Argentina hoy está dividido etariamente.
De 35 años para abajo están votando a Javier Milei. De 35 años para arriba hay una división de votos entre Patricia Bullrich y Sergio Massa. Patricia Bullrich está entrando en la última semana también en las menores de 35, es decir, en las mujeres menores de 35 años. Los varones mayores de 35 años, menores de 35 años, en la encuesta que vi hoy a la mañana, 82% está votando por Milei, que es una cosa pocas veces vista en la Argentina, porque cubre un sector etario, pero no hay una clase social. Lo votan igual los muy pobres y los muy ricos. Todos los sectores sociales, hombres, están eligiendo a Milei, pero las mujeres no. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con lo irascible que es el candidato, que le gusta mucho al hombre y a sus feronomas y no le gusta tanto a las mujeres. Es interesante lo que decís, pero vos sabés que en los años 91 fue cuando yo me vine a Austria, y en el año 88, 89, 90 yo trabajaba para la Secretaría de Industria y Minería de la Nación. O sea que teníamos, y la gente que trataba en esos años era, bueno, era cuando ya se estaba armando Bien. la carrera de Menem. Claro, y hoy trato nuevamente cuando en el tema de la política exterior con la misma gente que habíamos tratado en los tiempos de Menem. Vos estabas también en la política en esos años. Y estamos hablo también, Diana Mondino era un nombre conocido en ese momento también, por más que ella no estaba directamente con la política, Roque Fernández, Filgueira Limas, ¿no? Tenemos muchos nombres que podemos nombrar que eran muy conocidos. Y si me preguntás desde la política exterior, desde Austria, ¿no? El otro día estaba reunida con Alice Weidel. ¿Sabes quién es? Que es de la AfD de Alemania. Estábamos reunidas con ella en una conferencia y me decía, ¿qué sucede con Milei, no? También con Terch de Vox, y me dice, es tan, y siempre lo comparan también acá con el carisma de Menem. Y yo me acuerdo del No petizo son Menem, porque en iguales. el 95, no son iguales, pero tienen algo muy parecido en lo que es el tema de esa revolución, ¿no? Menem también Sí, atraía a las pero jóvenes, tengan en atraía a cuenta los siempre, jóvenes, tengan en cuenta siempre que Menem era un hombre de partido carismático y también. muy carismático, pero de partido y además Sí, sumamente dulce. Eh, sí. Menem era alguien que seducía por su simpatía, mientras que Milei seduce por su Re- agresividad. rebeldía, Años digamos. son distintos porque los años son distintos. Sí, En ese momento, Menem llega también en medio de una hiperinflación, pero con una sociedad que no tenía dolores tan profundos como la sociedad argentina de hoy, que es una sociedad en llaga después de todo el periodo kirchnerista. Acá está destruido todo hoy en la Argentina, no solamente la economía, no funcionan los hospitales, no funcionan las escuelas, nada funciona en la Argentina. Entonces, eh, cada grito de Milei es como un grito de los mismos que lo votan. Ellos sienten que Milei expresa su bronca y al mismo tiempo le tienen fe porque representa también una admiración hacia Menem. De hecho, como vos sabés, porque has vivido en la Argentina, acá se bolichea mucho los fines de semana, viernes y sábados, sí. los jóvenes salen a bailar y en casi todos los boliches de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, los jóvenes salen gritando, se viene el Carlos, se viene Menem de la mano de Milei. Esto no lo he visto yo nunca. Mirá que yo también en su momento iba a bailar, pero en los bailes no aparecía el tema político. El baile era el tema de la seducción, del placer de bailar. Hoy el tema político está en los jóvenes en una forma que yo no he visto antes.
Quizá lo más parecido fue el momento de aquella juventud peronista, estoy hablando de mi propia juventud, pero hoy hay una efervescencia donde los jóvenes sí juntan a Milei con Menem. Yo los veo muy distintos y creo que si bien hay mucha gente de Menem trabajando con Milei, lo más difícil que va a encontrar Milei no es el proceso de dolarización, no es el proceso de tomar las medidas que haya que tomar, sino el proceso de armado del gobierno. Vos necesitas 3.000 hombres y mujeres capacitados para tomar el control del Estado Nacional, y esto Menem lo tenía porque era parte de una estructura. Y también necesitas aprobar leyes. Y Menem, salvo 8 diputados que se fueron cuando Menem tomó las medidas que llevaron a la convertibilidad al 1 a 1, esos 10 años y una inflación anual menor al 2%, lo acompañaron ambos bloques del Congreso. Menem no necesitaba tener un gran jefe de gabinete, de hecho no existía la figura, el secretario general de la presidencia, que era Bauzá, hacía esa tarea, pero va a necesitar Milei un gran jefe de gabinete y un importante ministro del Interior. Hasta ahora lo que ha mostrado en ese aspecto son técnicos. Y este fue el mayor error de Macri. El mayor error de Macri fue mostrar técnicos y no políticos con muñeca, porque para discutir en el Parlamento, a mí siendo vicepresidente de Menem y en consecuencia presidente del Senado, me costaba negociar con mi propio bloque. Entonces, mucho más le va a costar a Milei. Y esta es la gran disyuntiva de un sector del electorado. Si Milei mostrara cómo va a ser para gobernar, yo creo que gana con comodidad en primera vuelta, porque él está hoy en la cabeza de los jóvenes, pero cuando yo veo las charlas con una hija mía, con otra hija amiga, eh, la charla con las mujeres jóvenes, la duda sobre si va a poder hacerlo. Bueno, yo te digo, te soy sincera, yo lo veo desde afuera, vos sabés, y mi tema también es más la geopolítica, la política exterior, pero tengo mucha confianza con el equipo que está formando Milei. Yo no soy partidaria, vos sabés que soy liberal del alma, pero yo también, como soy liberal del alma, no soy tampoco antiperonista, porque conozco, como vos también, el peronismo desde el tiempo de Menem, conozco el lado liberal del peronismo. Yo siempre digo, el kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo, lo sabemos, ¿no? Que quizás en otra oportunidad podemos hablar de ese tema, porque me interesaría que hables en una oportunidad para el exterior también sobre el tema, cómo fue tu experiencia con Perón, con toda la historia que pasaste a través del peronismo. Yo tuve la oportunidad de hablarla con Campolongo, que lo aprecio muchísimo, a Carlos Campolongo, y con Aragón, que lamentablemente se despidió de nosotros, ¿no? Que estuvimos hablando mucho sobre el tema de Evita Perón, porque Evita Perón, muy criticada y muy amada en la Argentina, pero en el exterior, quiera la Argentina o no, quiera el argentino o no, es como hablar de Jackie Kennedy en Estados Unidos o como hablar de Grace Kelly, ¿no? En, digamos, acá en Europa. Entonces, es muy importante todo ese tema, también porque yo conozco tu trayectoria política desde esos tiempos que tuvimos esas discusiones con el tema de la curtiembres que se venían cuando fue Víctor Klima también a Argentina, que se vinieron las bodegas Alentine en tus tiempos, también en tu gobernación aquí para Europa. Se hizo mucho de gobierno exterior. Entonces, hay que decir que ha habido muchísima política liberal. Y a mí lo que me gustaba de la Creo que política de ustedes es que había mucho patriotismo, pero a su vez el libre comercio, ¿no? Es Sí, decir, yo creo que Milei ha cometido eh, un error, en mi opinión, que todavía no ha mostrado la parte de conducción política y su relación con los demás, es decir, cómo va a manejar su relación con las otras fuerzas políticas, pero puede ser una táctica electoral.
yo desconozco. Lo que sí ha hecho algo sumamente inteligente es diferenciar permanentemente kirchnerismo y peronismo. Él ha atacado al kirchnerismo, pero no ha atacado al peronismo, y eso lo va a ayudar en una hipotética segunda vuelta. Pero bueno, hay que ver, puede llegar a ganar en primera vuelta. Esto lo vamos a ver en los próximos 10 días porque hay muchísima gente, casi 35% del electorado, que está ausente o votando en blanco hasta ahora en todas las elecciones provinciales. Y ese sector, si va una parte a votar, puede cambiar la realidad de hoy. ¿Serías asesor de Milei si ganase o también, digamos, de los futuros, em, digamos, diplomáticos argentinos? No, yo creo que uno puede escuchar, hacerse escuchar cuando le preguntan, pero hay momentos para cada uno en la historia personal y de una nación. Yo ya tengo mis años y estoy en una actitud de analista nacional e internacional en todos los canales de televisión, en todos los diarios Sí, argentinos, y me siento cómodo en esa tarea. Por supuesto que quien sea el presidente de mi país, salvo que sea un presidente como el actual, que es un no presidente, yo siempre voy a estar dispuesto a darle una opinión si me la pide, pero no ocupar un cargo público. muy bien. Te agradezco muchísimo, Carlos. Nos vamos a reunir después de estas elecciones y me gustaría que de cierre les des un mensaje a los jóvenes argentinos, también a los que están en el exterior, que se están escuchando. Bueno, los jóvenes argentinos que están en el exterior, yo sé, porque lo viví siendo embajador argentino en Italia, hacen un esfuerzo descomunal, porque irse de los cariños, de los afectos, de la realidad familiar, es seguro uno de los temas más difíciles para el ser humano, que es inmensamente gregario, y el argentino además es muy familiero. Así que quien le va bien afuera, como te fue a vos, como le va a muchos, es una demostración de una gran templanza y de una gran capacidad. Aquellos que tienen dificultades, que también sé que ocurre, que traten de buscar soporte emocional de los suyos acá. Y respecto a los que están en la Argentina, yo siempre les digo, irse afuera es un riesgo muy grande. Y el primer riesgo es otra vez emocional. Así que hay que intentar que la Argentina cambie, porque la Argentina puede cambiar rápidamente. Esto es algo muy importante de explicar. Argentina es un país que tiene los commodities que le interesan al mundo. Somos la posibilidad de convertirnos en el segundo proveedor de gas licuado en el mundo, porque tenemos una inmensa reserva de shale gas. Tenemos litio, somos la segunda reserva mundial de litio, pero además es mucho más fácil sacar el litio argentino que el litio de nuestros vecinos bolivianos o chilenos. Tenemos una gran capacidad de producción de alimentos, tenemos agua, tenemos la posibilidad de espacios para trabajar, por ejemplo, en hidroenergía. Todo esto lo que necesita es un gobierno de gente seria, una política exterior integrada con el mundo, que entienda lo que necesita el mundo de Argentina y también tenga claro lo que necesita Argentina del mundo. Y en ese caso yo estoy seguro que en menos de una década Argentina puede salir de esta postración y ser el país que alguna vez vos y yo conocimos. Muchísimas gracias, Carlos, por este hermoso Hasta diálogo. siempre. Hasta siempre, hasta la próxima. Hasta luego.